Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ya su tercer episodio de este podcast, Generación 4T, el podcast de las juventudes y militantes de Morena. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial. Él es Humberto Aldana, el diputado por el Distrito 3. Bienvenido. Muchas gracias, Ariadne, muchas gracias. Un saludo a toda la militancia, a todas las juventudes sobre todo. Muchas gracias. Es un gusto tenerlo aquí en la isla de Cozumel. ¿Y cómo se ha sentido dentro del movimiento Morena? ¿Cuánto tiempo ha llevado dentro de Morena? ¿Y cuál es el consejo que daría ya que milita dentro de este movimiento? Bueno, yo muy a gusto, muy convencido de que todos los pasos que hemos dado desde que conocemos al movimiento, este movimiento obradorista como tal, que fue muy evidente a nivel nacional después del desafuero famoso al licenciado Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México, en donde todos sabíamos que era un buen gobernante, que estaba haciendo bien las cosas, que estaba viendo por la gente, por primera vez en la Ciudad de México, ya a fondo, aunque había habido algunos gobiernos de izquierda, pero no tan profundamente enfocados en la ciudadanía. Entonces, pues nos levantamos con la indignación del desafuero, lo acompañamos de la manera que pudimos, porque era un movimiento ciertamente ciudadano, desorganizado, nos tocó cuidar ahí alguna casilla, pero después del robo de las elecciones, después del fraude del 2006, pues ya de manera decidida participar como miembros del gobierno legítimo de México. Ahí estaba la doctora Claudia Sheinbaum, estaba la maestra Berta Luján, varios de los cuadros, la que es la presidenta del Senado ahora, Laura Itzel Castillo, era parte hija de Berto Castillo, un gran hombre de izquierda, era parte de este movimiento que pues fuimos con mucho trabajo, con mucha dificultad por el cerco informativo que planteó el gobierno federal y los gobiernos locales priistas en ese tiempo, la gran mayoría, aunque el gobierno era panista, del fiasco de presidente que tuvimos del 2000 al 2006 y luego del terrible necrófilo, ¿no? Asesino de Felipe Calderón a partir del 2006, y con todas las dificultades ir caminando hasta el 2012. Yo por ahí conocí la Casa del Movimiento, porque el movimiento como tal, el gobierno legítimo, tenía casas del movimiento, 1, 2 en cada municipio. En el municipio de Benito Juárez, en Cancún, tenía un local ahí por la Ruta 4, muy cerca de Bachilleres 1. Ahí nos reuníamos los días sábados a ver un video que pasaba Andrés Manuel en un programa de televisión, que por cierto, la única televisora en ese tiempo, hay que decirlo, ¿no?, que tuvo la apertura con Andrés Manuel fue TV Azteca. Le daba los domingos a las 12 de la noche un espacio de 1 hora con un programa que se llamaba La Verdad Sea Dicha. Entonces ese video, el recorte de ese video lo pasaba quien estaba a cargo de la Casa del Movimiento en ese tiempo, que era el licenciado Rafa Marín, junto con Ricardo Velasco, que ahora es diputado local, junto con algunos compañeros, Memo Mesa, que ya falleció, por ahí Evelio, etcétera, etcétera, ¿no? Compañero Roberto Vázquez, que es finalmente quien me invita ya a trabajar para la organización de la estructura electoral. Entonces nos reuníamos los sábados, teníamos ahí la visita de gente que venía de diferentes colonias, escuchaban el mensaje de Andrés Manuel y se nos daba micrófono abierto. Yo asistía con mi hija Ámbar. En ese tiempo tenía, si no me equivoco, sí, como 12, 13 años tal vez. Y vimos la necesidad de un espacio para niños porque había mucho ruido, no dejaban oír y pues ni ellos gozaban ni nosotros plenamente de lo que estábamos tratando de escuchar, ¿no? Entonces hicimos un espacio para niños, lo convertimos en un espacio educativo, en un espacio cultural para ellos, en un espacio de mucha cercanía con ellos, algunos de ellos niños con discapacidad, otros muy chiquititos, otros víctimas por desgracia de violencia en su hogar, de descomposición, en fin, pero nosotros nos fuimos ubicando rumbo a las elecciones del 2012, se conforma Morena a partir de esta gran estructura a nivel nacional, en Quintana Roo, repito, encabezada por el licenciado Rafael Marín, y en 2012, en 2011, el 12 de octubre se conforma como asociación civil. Tuvimos la oportunidad de ir al Auditorio Nacional a presenciar ese evento.
En 2012 participamos dentro de esa estructura. Ganamos en Quintana Roo. Quintana Roo es un estado eminentemente obradorista, morenista. Pero pues se compraron las elecciones a nivel nacional con todo este dinero que circuló por las calles y que tanto daño hace, ¿no? Y pues aprovecho para exhortar a las diferentes fuerzas políticas a no corromper de esa manera a la ciudadanía. Ahora se utilizan los códigos QR, Sí. ¿no? Antes se utilizaba la tarjeta Como Monex y lo que pasó, ¿no?, recientemente con el PRI, que compró votos, ¿no? en Coahuila, ¿no? Ujú. De manera masiva y muy, muy descarada, ya fueron descarados. Aquí ya tuvimos esa situación y yo sí quiero exhortar a quienes ocupan esa estrategia que no corrompan a la población. Y a la población exhortarla pues a que no los corrompan de esa manera, no participen por 3 pesos que les dan a cambio de su voto de un fraude contra los intereses del pueblo, ¿no? Entonces, dadas las circunstancias del 2012, el partido, la asociación civil encabezada por Andrés Manuel, convoca a un Congreso Nacional, participamos en el Distrito 3, antes nada más había 3 distritos en Quintana Roo. Pocos. Quedamos, quedamos dentro del Consejo Estatal, luego nos acompañan con una cartera, con la de Comunicación, Difusión y Propaganda. Fuimos parte del primer comité ejecutivo estatal del informal partido y en ciernes, que era Morena en ese momento, junto con el licenciado Rafael Marín, junto con algunos compañeros por ahí, Enzuni Martínez, Omar Sánchez Cutis, William Jiménez, en fin, habíamos una buena cantidad de compañeros en el Consejo y en el Comité Ejecutivo Estatal. Nos encaminamos al 2016, no nos fue bien, pero ya como partido oficialmente constituido ante el INE desde el 2014, pues participamos ya oficialmente en nuestra primera elección, dimos el primer paso, tuvimos 2 diputados, un diputado y una diputada por tómbola, por el principio de la tómbola, ya en el 2016. En el 2015 participamos en las federales, pero sí, no nos fue nada bien. Yo quedé no era muy conocido igual el partido. No, yo en la tómbola salí ahí como pluri, pero pues no en el lugar 20 y tantos, 25 creo, imagínense, no, ni noqueando ganábamos, ¿no? Entonces ya hacia el 2018, con el hartazgo de la gente por el tema de pues la venta del petróleo, el regalo casi del petróleo, nuestros recursos por parte del gobierno de Peña Nieto, del Congreso que traicionó a su pueblo, eso pues redunda o resuelve cómo dar el siguiente paso dentro de la vida democrática, que es la creación y el fortalecimiento de Morena ante la pues caída estrepitosa por esa traición de parte de lo que era el PRD. Y participamos en el 2018 ya dentro de la planilla de regidores para quien hoy gobierna el estado, que es la licenciada Mara Lezama. Y nos fue pues bastante bien, hicimos cosas muy interesantes allá, conseguimos la donación del terreno del CONALEP, su servidor participó en de manera muy activa, creo que era necesario participar en el acuerdo de mando único que nos quería imponer el gobierno del estado de Carlos Joaquín en ese tiempo, con el nombrable que estaba a cargo de la seguridad del estado, que era el Alberto Capella, un personaje verdaderamente pues oscuro desde mi punto de vista, pero logramos ahí jalarle un poquito a lo que ellos planteaban el sometimiento de las fuerzas municipales ante las fuerzas del estado. Imagínate renunciar a una facultad que tiene el municipio por virtud del artículo 115 y logramos nivelar la balanza. Hubo participación de los jurídicos de varias regidurías de la misma comisión. Nos ayudó en ese tiempo mucho el secretario del ayuntamiento, que era Jorge Aguilar, y logramos impulsar el reglamento de justicia cívica, ya con la justicia alternativa como uno de sus factores importantes. En fin, nos fue, yo creo que muy bien, ordenamos el comercio en la vía pública, logramos una recaudación histórica para que no se anduviera fugando por ahí el recurso por parte de quienes les gusta cobrar por fuera. Y ya después, en el 2021, me voy como vocero de la que en ese momento ya había arrancado su candidatura. Yo quedé como regidor cuando la licenciada Mara Lezama va por una reelección. Y entonces me piden que yo sea el vocero de su campaña, el vocero político. La acompañamos, ahí estuvimos tirando golpes a quienes le mandaban a ella. Por ahí algún personaje que ustedes lo han de conocer ahora es diputado por MC en el Congreso del Estado, el doctor Pech, que pues nos encargó ahí de hacer una campaña muy, muy sucia porque no le favoreció la candidatura a él y pues se pronunciaba de algún modo en contra de nuestra candidata. Y después el partido define que sea su servidor quien encabece el puesto de delegado en funciones de presidente del partido.
del 2021, creo que fue por ahí a principios de mayo, hasta pues que pasan las elecciones internas del partido en el año 2022. Esto pasó evidentemente por esta elección en donde ganamos 8 de los 11 municipios y en el 2021 y en el 22 la gubernatura del estado junto con la licenciada Mara Lezama, junto con el Congreso en su mayoría, ¿no? Sí. Y finalmente pues me dan la candidatura plurinominal, que no me gustó mucho, porque a mí me gusta mucho estar en la calle, pedir el voto, hacer la campaña, pero que era pues lo que teníamos a la mano y pienso que fue un reconocimiento a todo el trabajo que se hizo, ¿no? De acompañamiento del partido. Soy parte de la 17ª legislatura del Congreso, estuve al frente de la bancada del grupo legislativo de Morena. Hicimos cosas importantes, entre otras pudiéramos señalar que impulsamos leyes en contra de la trata de personas, niños y niñas, impulsamos la ley Olimpia en Quintana Roo, impulsamos junto con la diputada Mildred Dávila, a quien le mando un saludo desde aquí, impulsamos reformas de diversa índole, todas destinadas a ir armonizando la Constitución que se estaba reformando en ese tiempo también. Por ejemplo, la ley de movilidad que quedó armonizada desde ese tiempo con la ley general. Y pues nos encaminamos al 2000, fue una legislatura corta de 2 años, nos encaminamos al 2024, y en el 2024 pues me favorece la candidatura por el Distrito 3, fui el diputado más votado por Morena, no en votos totales, porque la más votada fue mi compañera y amiga, a quien también mando un saludo, la maestra secretaria de Educación del Estado, Elda Shish. Ella fue la más votada como candidata y a su servidor como votos por Morena con 108,000 votos. Y ahorita estamos pues recorriendo las calles en el Estado. Ya impulsamos todas las reformas, de hecho aprobamos todas menos la reforma electoral. Sí. Esa la vamos a dejar en punto y aparte porque es un tema sensible, pero todas las reformas que mandó la Presidenta de la República, se aprobaron, en las que se comprometió, ya se aprobaron, menos la de bienestar animal. Y justo nosotros metimos una iniciativa de ley, yo metí una iniciativa de ley, de la cual se tomaron bastantes partes para la que vamos a analizar y en su caso aprobar. Primero analizar el día 7, en una sesión que tenemos allí en la Cámara de Diputados con la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a quien se le turnó esta iniciativa que también viene de la presidenta Claudia Sheinbaum y que pues muy posiblemente la aprobaremos de regreso al periodo ordinario en septiembre. Ahorita ya entra en una etapa de análisis final. Quiero pensar que vamos a tener también ahí el Parlamento abierto, que participe la gente. Es un tema pues muy sensible, el tema del maltrato, del abuso a los animales, ¿no? Hay muchas cosas, el maltrato y la crueldad animal. Entendemos que hay resistencias por parte de grupos que económicamente se benefician, incluso de la crueldad animal, como los que tienen los taurinos, pues la gente los ganaderos y la gente que se dedica a las corridas de toros, los matadores y demás, que no podemos entender cómo pudieran ellos hacer un lucro, ¿no?, del sufrimiento de los animales. Pero bueno, eso es parte de lo que vamos a analizar y en su caso aprobar. Y pues ahorita estamos caminando en las calles desde hace pues prácticamente un añito, con una interrupción por un tema personal ahí de mi madre, que me interrumpía, no me permitía estar tan constantemente, pero que retomamos en cuanto pudimos desde el año pasado. Y pues viendo que ahí en Cancún, que es donde estoy caminando, viendo lo que necesita la gente, porque yo creo que nosotros, independientemente de que les entregamos un informe, que es como yo bajo a las calles, ¿no?, entregarles un informe de mis actividades. Ya estamos preparando el segundo informe de actividades. Llevamos periódico Regeneración, pero tomamos el sentir de la gente, porque la gente, mira, vota por ti, pero no te conoce. O sea, ni si caminaste, quién eres como tal. Ni siquiera tu historia ni nada, ¿no? En campaña te pueden ver, pero es tan grande el municipio y el distrito en sí que no te logran conocer todos y todas, ¿no? Entonces, cuando bajas, pues le dices, mira, yo soy tu diputado federal, hayas votado o no por mí. Y la gente pues dice, oye, pues te había visto en las redes, bueno, ¿y ustedes qué hacen? ¿Qué han hecho? Y les decimos lo que hemos hecho, ¿no?
y Creo tomamos que, las gestiones eso es fundamental, principales. ¿no? Porque muchos, solo en el momento de campañas, cuando pues se destapan, me lanzo para cualquier candidatura y es donde el momento donde las personas te pueden conocer, muy poco, ¿no? Lo que vendes como tal, pero creo que es fundamental y es algo que se mantiene dentro de Morena, ¿no? Que se esté siempre con la ciudadanía. Tú lo has dicho, es fundamental porque nos da fondo, ¿no? Nos da el sentido de ser del movimiento. Nosotros que nacimos con el movimiento estamos conscientes de que la ciudadanía aún tiene muchas necesidades, aún tiene muchas carencias. Este esquema de la Cuarta Transformación ha reivindicado en lo económico y en los derechos, en sus derechos a mucha gente, Sí. pero todavía el rezago es muy grande y por eso instaba yo a la gente a no vender su voto hace rato, ¿no? Porque lo que se requiere es conciencia ciudadana. Sí. Y que nosotros tengamos plena conciencia de lo que estamos encabezando en el cargo que estemos. Es importantísimo que hagamos un trabajo bien hecho, que hagamos un trabajo apegado a los principios, no solo de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, que eso ya son principios muy Sí, importantes, fundamentales. pero también de austeridad republicana, que podamos ahorrar en los cargos ejecutivos, que con menos se haga más, que los altos cargos tengan un sueldo decoroso, que vivan bien con ese sueldo, pero no No tan excedente, ¿no? oneroso, ¿no? Porque le quitas al pueblo. Sí. Que no permitamos que la gente ya sea parte de los ingresos por afuera de ninguna de las dependencias, de ninguno de los entes gubernamentales, porque eso hiere, lastima. O sea, la gente cuando un agente de tránsito, por ejemplo, no sea donde sea, lo para o la detiene y pues le hace la vida complicada, inclusive a los turistas, ¿no? Que eso todavía sería un tema muy importante que ya por ahí salió a la luz sin querer, queriendo por parte de policías que fueron sancionados ahí en Benito Juárez. El hecho de que tú no le des la oportunidad a la gente de reconocer una falta, de ir a procesarla con facilidad al ayuntamiento, a las oficinas de tránsito, y de que le quede como un mensaje de que tiene que estar bien, ¿no? También un ciudadano tiene que circular con todos sus papeles, no en estado inconveniente, no de manera temeraria, pero que le des la oportunidad de corregirse a partir de que sí le levantes una infracción y que se ingrese un recurso, porque el recurso que no ingresa, pues no se puede utilizar para la ciudadanía. Y mientras más recurso le demos a un policía en la mano, menos tenemos para el alumbrado, menos tenemos para botes de basura, campañas, que por cierto creo que hacen falta una campaña masiva de concientización acerca del uso de los residuos sólidos, porque creo que el tener y el estar abriendo y abriendo rellenos sanitarios no va a tener fin y va a ser un desastre ecológico un día. Pero todo eso, ¿no? Si nosotros no guardamos el orden y nos aguantamos y le decimos al oficial, levántame mi infracción, venía yo a exceso de velocidad, ok, tengo prisa, manito, nomás levántate, no, levántame mi infracción, no te tardes porque voy deprisa, ¿no? Y que no atendamos ninguna insinuación de parte del oficial. Oficiales que ustedes sean capaces de desobedecer, que desobedezcan incluso masivamente la petición que les hagan de subir recursos a nadie, porque eso hiere. Los hiere a ustedes moralmente. Yo no sé con qué cara pueden llegar con sus hijos a verlos en la noche, con su familia, o darles un consejo acerca de que no sean corruptos, y mientras estén abusando de la población. Y población, no permitan que eso suceda, conozcan sus derechos en el manual en el reglamento de tránsito, para que no por cualquier pretexto se espanten de que van a ir a dar a un corralón y acepten una multa. Les va a dejar una señal muy clara de que tienen que hacer bien las cosas. Y pues eso como otros ámbitos creo que tienen que ser pues atendidos de fondo desde el papel que estemos jugando como servidores públicos emanados de este movimiento. Sí, yo creo que es fundamental porque en eso de la parte de tránsito recién en Cancún pasó, ¿no? De que cacharon a unos policías con terminal. Con ¿no? Para terminal, cobrar. hazme el favor, increíble. Sí, entonces prácticamente creo que igual recae en los cursos, ¿no? Que a quién estamos escogiendo como funcionarios, ¿no? Porque igual son funcionarios públicos los de tránsito. Entonces creo que recae mucho en eso, en lo fundamental que es enseñar por qué vas a robar a tu propio pueblo, ¿no? Si tú emanas de él, ¿no? Entonces recae en eso, en los valores, recae en qué tan apegado estás con la ciudadanía.
Y creo que es algo igual que Morena deja, ¿no? De que siempre, no solo los funcionarios públicos, sino los que militan dentro de este movimiento, estén cercano a la ciudadanía, porque es tu pueblo, es tu entorno. Si no amas a tu entorno, a tu pueblo, ¿qué vas a entregar, no? Al final, cuando llegues a un espacio de poder, ¿qué vas a dar si nunca amaste a tu entorno, no? Entonces no vas a dar nada, te lo vas a quedar tú, vas a vivir de eso y así hay muchos, ¿no? Dentro de otros partidos de derecha que de eso viven, ¿no? Personas que son pluri, ¿no? Como ahí Lili Telles y todos que aún siguen viviendo y siguen exprimiendo del erario público y nosotros ¿qué nos toca, no? Por eso creo que igual a las juventudes de Morena se fijan en Morena. ¿Por qué? Porque es un principio fundamental. No sé, mi abuelita, ¿no? Le toca como tal su apoyo, ¿no? Su jubilación, como tal, Sí, pues sí, su pensión. su pensión del bienestar. Y a los niños les toca su beca, ¿no? Entonces, creo que eso es como que un catalizador para las juventudes, ¿no? De que, este es el único partido hasta ahora que ha impartido, que ha como que profundizado en esto, que no deja atrás, ¿no? El apoyo a las juventudes, el apoyo a los abuelitos, el apoyo a los niños y pues más actividades, más en programas sociales que quieren aperturar, ¿no? Con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces yo creo que es fundamental que la ciudadanía conozca. ¿Y cómo lo va a conocer? Funcionarios públicos yendo pues al pueblo, mostrar lo que han hecho, caminar junto al pueblo, no solo con el periódico regeneracional, sino que igual mostrar qué tanto has hecho por ti, por la ciudadanía, por todo el entorno, ¿no? Y creo que eso es importante. No he visto a ninguno del PRI, del PAN, de otros partidos que hagan eso. Pues no solo aguantan. Convocan, quiero chavos, los convocan, les venden algo que no es cierto, solo para que voten por ellos, solo para que los sigan teniendo. Y pues caen muchos. ¿Por qué? Porque igual la educación es fundamental. Muchos caen, porque me está ofreciendo dinero, que porque 500 pesitos, ¿no? Y ya caen. Pero algo que dijo AMLO en su momento en campaña, creo que es importante, ¿no? Y creo que no muchos hasta ahorita lo recuerdan, que es de que, acepten su frijol, ¿no? Su arroz, pero a la hora, toma tu voto. Pero ahorita, ¿cómo le haces con los códigos QR? Porque antes votabas o te llevaban y votabas, te llevaban una dádiva y votabas. Agarrabas tu frijol con puerco, cochinos, puercos, marranos o lo que te dieran y podías ir a votar en libertad. Sí. Mucha gente no lo hacía porque sentía el compromiso del puerco, marrano, cochino, ¿no? Pero mucha gente sí lo hacía, tomaba y decía, tómala, ahí está mi voto por la izquierda, ¿no? Pero ahora con los códigos QR, ¿cómo le haces? Ese código genera un pago que tú vas a ir a cobrar. O sea, si tú vendes tu voto, no hay manera de que aceptes y votes libremente. No hay manera, a menos que demuestres que tú votaste por eso, con una foto que te piden mandar con tu código. Entonces, cada día están más sofisticados estos esquemas y nosotros sí, por eso es un exhorto a los partidos que tienen ese tipo de prácticas, el PRI, quien sea, que no lo hagan porque corrompen al voto. No le dan a la ciudadanía la libertad porque abusan de su falta todavía de libertad financiera, económica. Hay mucha gente que tiene mucha necesidad. Es lucrar con la necesidad de la gente. Eso lo dejó bien claro Andrés Manuel desde el principio. ¿Cómo puedes ser tú un político o decirte político si lucras con el hambre? ¿Qué clase de persona eres? Pues sí. ¿Qué clase de político eres? ¿Qué le ofreces a la población? Y la población debe de fijarse en eso. Debe decir, ¿tú qué clase de político eres que por 500 pesos compras mi dignidad porque sabes que me hacen falta? O por 1,000, por 1,500 o lo que sea. Imagínense la cantidad de dinero. Se estaban estimando 300 millones de pesos destinados a la compra de voto con el esquema en Coahuila. Imaginemos lo que no se puede hacer con 300 millones de pesos, hospitales, escuelas, programas sociales. Allá, fíjate, el gobernador de Coahuila, más para que vean de dónde viene la escuelita, el gobernador de Coahuila no firmó el convenio del IMSS Bienestar. Entonces el IMSS Bienestar no opera en Coahuila. ¿Sabes la cantidad de gente que tiene necesidad de servicio médico que no tiene acceso en las diferentes poblaciones? Es increíble el número de gente. No firmaron el convenio con la Secretaría del Bienestar para las personas, para dar el apoyo a personas con discapacidad. O sea, hay mucha gente con discapacidad. Me tocó apoyar a mis compañeros en Coahuila unos días en la conformación de su estructura.
y de su promoción, y allá me di cuenta de que es una farsa el gobierno de Coahuila, pero la farsa la componen con un dinerito por abajo que le sirve a la gente ya lo tiene como una costumbre, no hay grandes celebraciones por el triunfo del PRI, más que 2 o 3 carros pasando por la calle, la demás gente se guarda porque dice, pues ya me pagaste, ya voté por ti, ahora a ver qué haces, y hay un control muy férreo de eso, pero eso es una práctica nefasta que tiene que ser denunciada y que no tiene que ser permitida. La gente tiene que saber de eso, es que creo y ser que consciente. es un círculo, ¿no? En que caemos todos, ¿no? Porque yo creo que todos caemos en eso, de que necesitamos el dinero y qué podemos hacer, ¿no? Y con eso de que los códigos QR ya están, ya la tecnología, ¿no? Ya es como que imperceptible aquí en todo nuestro día a día, ¿no? Pero siento que es un círculo vicioso en el sentido de que si hay participación ciudadana, ¿no? Creo que ahí tenemos que reforzar, no solo Morena, ¿no? En sí todo el gobierno, ¿no? Tiene que reforzar entre la participación ciudadana. ¿Qué hacen para que las personas abran los ojos, ¿no? Que tengan esa conciencia? Y es algo que no muchos como que se fijan, ¿no? Como que en los gobiernos anteriores, hasta lo dijo AMLO, ¿no? De que para ellos mejor si éramos ignorantes. ¿Por qué? Porque ellos seguían del dinero público, ellos seguían de todo el dinero que corresponde al pueblo, ¿no? Pero ahora sí hay como que esa breve conciencia. ¿Por qué? Porque ahora sí hablan más, ahora sí se manifiestan más, pero no en todos lados. Por ejemplo, en Coahuila es un claro ejemplo, ¿no? Ya votaron, se guardan, no pueden hacer nada más porque ya vendieron su voto, ¿no? Pero es triste porque ellos siguen viviendo esa realidad de pobreza, esa realidad de falta y de carencia. Entonces yo creo que es fundamental, pues, esa parte de participación ciudadana, impulsar eso, no solo dentro de las escuelas, ¿no? Porque la educación es fundamental, de ahí los niños aprenden demasiado, sino fuera de, o sea, dentro de tu estado o de tu municipio, ¿qué hay para que tú participes como ciudadanía? Y sí, en la ley está, ¿no? Por ejemplo, en la ley de participación ciudadana aquí en Quintana Roo está, ¿no? Como si nos informamos más, pues la CIA ciudadana, ¿no? Que puedes estar en las audiencias, que puedes estar en las sesiones de cabildo, ¿no? Pero no muchas personas lo saben, porque ninguno tiene esa costumbre de agarrar y leer, voy a ver mi ley, ¿no? En lugar de ver la ley, ahorita ya se enfocan más en las redes sociales, se enfocan más. Y eso es algo igual importante, ¿no? De que cómo te venden las cosas, ¿no? Cómo los partidos de derecha ahora lo están usando para venderse. Agarran fuerza y poder a raíz de eso, con hechos que no son ciertos, ¿no? Y aunque pongamos, yo tenga algún hecho cierto, pero no sé cómo venderlo. ¿Por qué? Porque no me gustan las redes sociales. El simple hecho de que no sepa cómo venderlo, ya fallé y es posible que ni siquiera voten, ¿no? Pero fíjate que también es un tema que venimos arrastrando desde el 2000... bueno, tal vez desde el año 2000 para acá, pero con más fuerza del 2010 tal vez para acá, que ante la emergencia, ante la aparición de las redes sociales como un medio contrastante de la verdad contra la mentira, los medios tradicionales que siguen acompañando a la oposición de manera decidida, lo siguen acompañando. Se oyen en cada radio a nivel nacional, en cada coche que va circulando a la hora de que van a llevar a los niños a la escuela, que van a la oficina, las personas, la señora mientras está haciendo su comida, si es que es una ama de casa, y si no en la oficina mientras inicia sus labores, las personas están oyendo esa versión inventada. Sigue habiendo una suerte de cerco informativo, pero ahora ya invadida en las redes sociales, con la inteligencia artificial, con las noticias falsas, y es un escenario que se plantea y que la gente aún no está acostumbrada, porque esa es una de las enseñanzas que nos dejó Andrés Manuel: contrasten la información, esto que dicen acá no es cierto porque es de esta manera, y esto infórmenselo a la gente de casa en casa con un periódico Regeneración. Y es lo que tenemos que seguir haciendo todas las personas que estemos involucradas en este gran movimiento, porque Morena es un movimiento, es moverse hacia y desde la población. Hacia la población, a informar, a concientizar, a dejar claro cuál es la verdad y a dejar claro cuál es el mensaje, y en este caso los logros de nuestra presidenta, de nuestra gobernadora, de nuestros y nuestras presidentas municipales, y también a recoger, ¿no? A recoger el sentir, a recoger el acontecer diario, porque hay que aguantar. Una de las razones por las que la oposición no baja es porque no aguantan.
no aguantan el reclamo, saben que los van a linchar verbalmente por lo menos, ¿no? No bajan. Entonces nosotros como buenos servidores públicos, si es que lo somos, pues tenemos que bajar y aguantar a la gente que tiene su descontento, darle la cara, rendirle cuentas, debatir con la gente, porque se vale que la gente no te crea. Sí. Imagínate que nosotros venimos de un gran movimiento y de repente te encuentras con gobernantes que no están cumpliendo con el mandato de Morena. Pues entonces somos lo mismo que siempre y que todos. Entonces afectan este gran movimiento que se creó desde la base de no mentir, no robar, no traicionar al pueblo de México. Manchan lo que nosotros con tanto trabajo tuvimos que construir, con tanta represión, con tantas mentiras, con tantos sinsabores. Entonces, el llamado no es nada más para que pues, seamos buenos y nos portemos bien, no. Es porque el movimiento es un movimiento transformador, revolucionario, es el más grande de la historia del país y uno de los más grandes del mundo. Es ejemplo mundial. Nuestra presidenta, por cierto, ahora defendiendo la soberanía nacional. Sí. Nosotros como personajes públicos estamos organizando asambleas en todo el estado, el partido está organizando asambleas, cada 15 días, hoy mismo están en una asamblea allí en Bacalar, no tuve oportunidad yo de ir, tenía este compromiso acá que agradezco muchísimo, pero nos iremos incorporando a las asambleas y haciéndolas propias para informarle a la gente qué es la soberanía. Sí. La gente dice, oye, pues sí, la soberanía y la presidenta, y dice sí, pero no hay que olvidar que el gobierno norteamericano, sobre todo el norteamericano, ha intentado históricamente incidir, ya sea por la buena o por la mala, en las decisiones del gobierno de México y del pueblo. Y hoy estamos bajo el asedio económico, bajo el asedio de una narrativa de que nosotros tenemos un gobierno coludido con la delincuencia organizada, que emana de la delincuencia organizada. Cuando fueron ellos los que se coludieron, ellos tienen un personaje en la cárcel, ellos son los que dejaron durante 20, 30 años sembrada esta corrupción y este esquema bajo el cual opera la delincuencia organizada en todo el país. Y nos dicen que somos nosotros en estos últimos 7 años. Y los medios de comunicación no les hacen contraste. Y cada que encuentran alguna, la jalan y la hacen una realidad. Y lo que tú decías es una narrativa construida de la nada por personajes impresentables. Alito Moreno, la senadora Lili Téllez, el delincuente con fuero de Ricky Riquín Canallín, de Ricardo Anaya. O sea, esos son sus emblemas, sus personajes, la violadora de la Constitución, ¿no? La traidora a la patria de la gobernadora de Chihuahua, lo digo sin ningún respeto por el cargo que ocupa, que es un cargo público, de haber traicionado a la patria y de generar un escenario ahora de heroína por parte de todos los demás para que tengan un cuadro de dónde sacar algo de capital político, algo de valor para ellos, porque ya están por los suelos. Entonces, creo que sí, lo que tú dices, hay que informar, hay que estar cerca, hay que decirle a la gente, no es así, y no vendas tu voto, y que no te traigan, y que no te amenacen con que te quitan el programa social, o que no te amenacen con que no te lo van a renovar. Tú sé libre, y sin ese programa social trata de salir adelante si es que te lo quitan, pero tu dignidad no te la deben de quitar. Sí, como buenos mexicanos, ¿no? Hay que mantener eso siempre, la patria primero. Y creo que es algo que, como tal, las redes sociales ha invadido demasiado en este sentido. Y quienes tienen el control de esto, pues los de la derecha, los que tienen el dinero, ¿no? Y es difícil salir de ello. Pero pues como miembros, ¿no? Igual de aquí del movimiento, pues se puede usar un poco de eso, ¿no? Podemos agarrar las redes sociales y hacerlo como que nuestro para informar correctamente a la ciudadanía. Es la gran herramienta. Realmente, y caminar de casa en casa. Exactamente. De casa en casa. Y es algo que pasa, ¿no? Hasta a nivel internacional lo hemos visto con lo de Venezuela, que Salvador, ¿dónde está El Salvador ahorita como que ayudando en la tragedia que está viviendo nuestros hermanos de Venezuela? Igual con no la venta, sino con la propaganda, la publicidad, con los videos constantes en TikTok, en Facebook, en Instagram de las elecciones recientes, ¿no? Con lo de Colombia, ¿no? Entonces ahí gobernaba nuestro querido presidente Petro, ¿no? Entonces ahora que ya se quitó la izquierda y va a tomar protesta el Abelardo de la Espriella, pues con un gobierno de derecha, yo me pregunto, y es algo como que fundamental, el informarnos. ¿Por qué? Porque él ni siquiera vive ahí, ¿no? O sea,
hasta en sus noticias, más bien en las entrevistas que tuvo, que decía, si no gano, me regreso a donde estoy, a Italia, ¿no? Me regreso. O sea, si alguien que no tiene amor por su pueblo, ni siquiera se expresa como colombiano, de que, yo soy colombiano, sino ellos son colombianos. O sea, ¿qué te espera alguien, ¿no? Como gobernante? Pero bueno, ya veremos qué dice su mandato. Pero así como vemos eso por fuera, también hay que ver por dentro de nuestro país. Entonces, es ver eso. No solo gobierna pues la presidenta, actualmente gobierna, pero ¿qué hay de esas grandes empresas que informan, ¿no? Si siempre están en el día a día. Claro. Entonces, nos dejamos guiar por eso. Entonces, es invitar a la ciudadanía que conozcan, que se informen, que lean más, que, como dice, ¿no? Y como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que contrastemos la información, que veamos los puntos, los huecos ahí, porque es lo importante. Creo que un México informado es un México que puede ir muy adelante. Entonces, pues es grato conversar de esos temas con usted y acerca de la soberanía nacional, que sí, de hecho recientemente se vivió acá la primera asamblea de soberanía y pues fue muy fructífera la charla igual. Algo más que nos quiera comentar, algo que quiera decirle a las juventudes, esas que están inmersas en las redes sociales y por ende pues van a ver estos videos, ¿no? En las redes sociales, algo que quiera comentar para que esta información llegue, la verdadera, y que sepan qué es lo que deberían mirar. Pues antes que nada que defiendan a la patria, defiendan la soberanía nacional, empezando con su propia defensa personal de su dignidad. Ustedes son soberanos para defender su dignidad. A lo mejor, como jóvenes, esos conceptos todavía no les son muy claros, pero la dignidad es lo único que ha mantenido a personajes como Andrés Manuel López Obrador, como la presidenta Claudia Sheinbaum, con una fuerza que les acompaña y que le hace frente a cualquier calumnia, le hace frente a cualquier posicionamiento distinto al que realmente representan, porque ellos representan al pueblo. Entonces, ustedes no claudiquen en la defensa de su dignidad, no claudiquen en la defensa de este gran movimiento, créanle al movimiento, denos la oportunidad de platicar con ustedes de lo que ustedes quieran, cuando quieran, en donde quieran. Encuéntrenos en la calle, acérquensenos, no nada más a su servidor, que yo siempre he tenido la puerta abierta de mis conocimientos, de mis oficinas donde las tengo, sino cualquiera de los personajes públicos. Y si traen algún reclamo, háganselo. Creo que hay que ser respetuosos en los reclamos. Una mentada de madre no le ayuda a nadie. Desahoga, pero no hace bien. Pero sí un acercamiento con una crítica responsable, con una duda sustentada, sobre todo sustentada, ¿no? A ver, diputado, usted dice que esto y que aquello, ¿por qué esto y esto otro? Yo tengo que tener la capacidad de darles una respuesta, de darles la cara y de convencerlos de que el trabajo se ha hecho, o de decir nos falta, ¿no? Porque hay que reconocer cuando nos falta, pero que crean en este movimiento, porque es el único que ha reivindicado históricamente a las juventudes. Desde ahorita, por ejemplo, darle un apoyo para su educación a los niños. Ya el año que entra terminamos con el esquema de incluir a los niños se va a aprobar ese presupuesto, lo vamos a aprobar a fin de año, de las becas para el bienestar desde la educación preescolar, toda la básica, la media y media superior, hasta todas las demás, los beneficios que tienen los programas como Jóvenes Construyendo Futuro y demás. Porque ahí en esas oportunidades, en el encontrarle la realidad a esas oportunidades, el beneficio que tienen para con su construcción, esas oportunidades, esos derechos, que ya son derechos, no oportunidades, porque somos un movimiento garantista, tienen como valor para ustedes como sociedad. Que no se dejen llevar por la manera como, por ejemplo, el Partido Movimiento Ciudadano les invita a participar a partir de una buena mercadotecnia, pero sin ideas propias, originales, que a ustedes les den una dignidad y un apoyo real. Ellos, incluso algunas de las ideas las han copiado de nosotros, algunas otras son propias, pero en sí su esquema estructural, la manera como jalan a los jóvenes es por medio de la mercadotecnia, de lo bonito que se oye la música que tocan, del color que utilizan, qué sé yo, pero no así, no de raíz. Entonces, ténganle fe al movimiento,
aproxímense a nosotros, ayúdenos a salir a las calles a concientizar, infórmense en las redes sociales, contrasten información, vean si viene de la inteligencia artificial, no se dejen llevar por un TikTok y lo compartan inmediatamente, duden de mucho de lo que está en las redes, Sí. que es en contra del movimiento, y sigamos adelante porque esta patria se está construyendo para ustedes y debe de ser construida también por ustedes y Así defendida 100%. Así es. La verdad fue un gusto poder charlar de estos temas con usted y buen mensaje que le está dando a las juventudes. ¿En algo más que quiera agregar? ¿En algún mensaje en específico? ¿En algo más? Darte las gracias, ¿no?, por el espacio. Las gracias a Ángel Chan, que nos hizo favor de invitarnos. Ponernos a tus órdenes, a las órdenes de la juventud cozumeleña. Yo llegué a vivir a Quintana Roo, aquí a Cozumel, 4 años. Aquí fabricamos nuestra primera hija. Mar se llama por el mar de Cozumel, de hecho, ¿no? Y es un lugar que yo quiero mucho y aprecio mucho que me hayan invitado aquí. Y me pongo a sus órdenes para cualquier tipo de duda o cualquier reclamo. Hay que dar la cara. Muchas gracias y bueno, en eso sería todo por este tercer episodio de su podcast Generación 4T, el podcast de las juventudes y militantes de Morena. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Un beso.